esa parte de nosotros que está en el alma. Entonces, hemos aprendido que el ser humano está compuesto por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Hemos aprendido que el espíritu está compuesto por tres partes, que es la comunión, la capacidad de tener relación con Dios y con las demás personas, eh, la conciencia y la intuición. Y estamos aprendiendo en la parte del alma que el alma también está compuesta por tres partes. Una es la voluntad, que ya vimos una parte de esto, y también está compuesta por el intelecto, lo que es el pensamiento, y por las emociones. Y yo pensaba que íbamos a pasar rápido por la parte del pensamiento y las emociones, pero les doy testimonio de que Dios me estuvo mostrando muchísimas cosas en cuanto a esta parte de nosotros que es el pensamiento. Yo les podría decir que la parte más neurálgica del ser humano, por causa de la caída, o sea, por causa de que espiritualmente estamos muertos sin Cristo y que el espíritu humano está separado del espíritu de Dios, aunque la imagen de Dios en nosotros es el espíritu, ese espíritu está separado de él, y mientras esté separado está muerto. Y por causa de eso, se ha elevado, o ha sido blanco, un objeto de ataque, porque queda vulnerable el pensamiento y las emociones. Y por eso es tan complejo esta parte. Podría decirles que en la medida en la que nosotros estemos seguros de que hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, y que nuestro espíritu, dominado por el Espíritu de Dios, rige y corrige al alma, no sería tan complicada esta parte. Pero por causa de que no está esa relación, por causa de que en algunas personas no han nacido de nuevo y otras no han entrado en ese proceso de perfeccionamiento una vez nacidos de nuevo, se hace muy complejo esta parte del pensamiento y de las emociones. Entonces, por eso es que nos cuesta tanto trabajo. ¿Qué es el pensamiento o el intelecto? Bueno, es la parte de la psique humana. Psique, acuérdense que quiere decir alma, y es una palabra que está en la Biblia, por supuesto, donde tenemos nuestra palabra psicología, pero es la parte del alma donde se desarrolla todo el ejercicio intelectual que realizamos todos los días. Es en este momento una parte, eh, eh, yo espero que me lo confirmen. En este momento el intelecto está encendido en ustedes. Ah, eh, qué bueno. Y entonces están así algunos tienen cara así como, otros están así como, wow, están pensando, están empezando a echar a andar la ardilla que corre, ¿no?, allá adentro en el cerebro, y entonces están recibiendo la información, están pensando, están analizando que lo que yo diga tenga cierta congruencia, o mucha congruencia, o total congruencia, que lo entiendan, que lo puedan eh, eh, razonar, captar, digerir. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Es el ejercicio intelectual, es la parte del razonamiento, es la parte de la lógica humana. También es el gran archivo de nuestro ser. Es donde se almacena toda la información que adquirimos a través de nuestros sentidos. Acuérdense que los sentidos son herramientas receptoras. Ajá. Percibimos a través de los sentidos nuestra realidad y a nosotros dentro de esa realidad. Pero esos sentidos son receptores de información, no solamente hablada, sino de todo lo que hay a nuestro alrededor. Lo vamos adquiriendo. Y también
el alma, el razonamiento, el pensamiento, el intelecto, como parte del alma, es la gran computadora que va a procesar todos los datos que recibimos constantemente. Se supondría que tendría que ordenar esos datos y hacerlos inteligibles para nosotros, para nuestro provecho. O sea, aquí hay un objeto, mis sentidos lo captan, eh, mi cerebro lo recibe, lo procesa y me dice, dale la vuelta porque si no vas a chocar y te vas a tropezar. Y así con absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, esto tiene que ver con nuestro cerebro y con la impresionante eh, creación que somos. Sin embargo, y con todo esto, Dios, y esto sería bueno que lo anotaran, Dios no se comunica a nuestro razonamiento. Él habla a nuestro espíritu, como ya lo aprendimos. Recibimos la palabra de Dios o no en nuestro espíritu y después podrá pasar por el razonamiento. ¿Sí? Por eso es que nosotros alabamos a Dios antes de recibir la palabra, porque preparamos la tierra a través de la adoración, ajá, para que nuestro espíritu esté sensible a la voz del Espíritu de Dios. Por eso es que muchas personas no logran recibir, es como tratar de pasar las cataratas del Niágara por una llave de paso de agua. O sea, no es posible que todo lo que Dios es y todo lo que Dios quiere decirnos pase a través de nuestro intelecto. Por eso de pronto hay gente que se desconecta porque solamente está tratando de recibir a través de su intelecto y no de su espíritu. Por eso hay personas que no reciben, que aunque oyen lo que sale de este micrófono, no están recibiendo, no están captando la palabra de Dios. Por muy grande que sea nuestro cerebro, por muy maravilloso que sea la creación que Dios hizo en nuestra alma, no está diseñada para recibir la palabra de Dios. Miren, Dios, dice la escritura en Juan 1:1, Dios es el verbo, Jesucristo es el verbo. ¿Qué quiere decir el verbo? La palabra. Jesucristo es la palabra activa, la palabra en acción. Pero la palabra que es la que está dentro de la Biblia, algunos la traen en su celular, algunos la traen física, eso que está ahí no es todo el verbo. Otra vez, Dios, Jesucristo es el verbo. Ahí está, en la Biblia. Pero lo que está en la Biblia no es todo el verbo. No es todo lo que es Dios. No es toda la palabra. Eso es lo que Dios nos quiso dar, nos quiso dejar de Él. Pero no es todo de Él. Aun si pudiéramos comprender toda la Biblia y saberla, no de memoria, sino comprenderla toda, estaríamos conociendo un poquititito de lo que es Dios. A la escritura, a lo que tienen ahí en sus manos, se le ha llamado, los estudiosos le han llamado la revelación especial. Hay varias revelaciones, hay varias formas en las que Dios se revela. La creación y la revelación natural. La creación nos habla de Dios, no es Dios. Después nos habla a través de Jesucristo. Jesucristo fue la revelación encarnada de Dios. Él es Dios encarnado. Pero con todo y que estamos hablando de Jesús, la máxima revelación de Dios al ser humano es la escritura. Porque dice la escritura que las personas que vieron a Jesús, lo vieron, pero lo rechazaron. No creyeron que fuera Jesús y estaba muy difícil creer que ese joven de 30 años, 32, 33 años, fuera a ser el Mesías, como lo cantábamos, el Hijo de Dios. Pero la escritura, lo que nosotros tenemos, nos explica todo y nos revela a Jesucristo y nos dice que Él es el Hijo de Dios. Nos revela el plan, nos revela a la persona de Jesús, nos revela a Dios mismo. Con todo, hay muchísimo más de parte de Dios.
Por lo tanto, nosotros podemos leer una porción de la Biblia y entender su sentido en el idioma que leemos. Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esto que les acabo de decir, Juan 3:16, ustedes lo acaban de entender perfectamente en su cerebro, porque ustedes hablan español, yo hablo español, y les acabo de repetir la versión en español de ese texto. Entendemos su sentido, eso es el intelecto, pero necesitamos conocer su significado. Por ejemplo, si alguien dijera, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, todos somos hijos de Dios. Y alguien a lo mejor está, se queda así, dijo, ¿qué respondo? ¿Qué respondo? Hay gente que no lo entiende, aunque lo está entendiendo en su idioma, pero no entiende el significado. Ahí el intelecto comienza a fallarnos, ya no alcanza. Pero luego viene otra parte que también tiene que ver con el espíritu, con el alma y con el cuerpo, que es la práctica. Que lo que escuchamos y recibimos en nuestro espíritu llegue a hacerse una realidad a través de la práctica. Por ejemplo, dice Efesios capítulo 4, ninguna palabra corrompida salga de su boca, ninguna. Entonces, si alguien está aquí y se le hace muy fácil decir vulgaridades, ofensas, y nada más habla de hermano y hermana cuando está en los domingos o cuando está con alguien, pero sale y dice, a ver, tu hijo, ¿no? Entonces, recibe el mensaje, dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, ninguna. Oye, ¿entendiste? Sí, que no debo decir groserías y no debo decir nada que destruya. Ah, ok, qué bueno que lo entendiste. Acto seguido, ¿no? Como, no quiero menospreciar a nadie, pero como cualquiera de los que escuchamos en la calle, ¿no? No lo está llevando a la práctica porque solo lo entendió intelectualmente. Y no pueden las cataratas del Niágara pasar por un filtro, por una llave. Y la comparación que estoy haciendo de las cataratas con una llave en comparación de lo que Dios es, su palabra y el intelecto, ni siquiera ahí queda bien, porque el intelecto que nosotros tenemos en comparación de Dios es todavía más pequeño. No puede pasar por nuestro intelecto, tiene que pasar y tiene que llegar a nuestro espíritu para que entonces, por el poder del Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu de Dios, la próxima vez que quieras decir un ayudante de cocinero, ya no te salga el ayudante del cocinero. Y digas, a ver, tú ayudante de... Y ya no puedes decir ayudante de cocinero. O si lo dices, te queda ahí un sabor en la boca amargo que dices, ¿qué es esto? Igual con la mentira, igual con la pornografía, igual con la flojera, igual con cualquier cosa que vaya en contra de la palabra de Dios. Jesús, dice la escritura, que le hablaba por parábolas a la gente. Y esto está tremendo. Y entonces los discípulos vienen porque, miren, créanmelo, la gente que escuchaba a Jesús era igualita a ustedes, igualita. Algunos sacaban sus pergaminos y sus, marcadores, ¿no? Para escribir, otros sacaban su piedra de roseta y su cincel, otros no. Otros nada más se comían la torta de sardina que les daba, ¿no? Jesús tenía un Charlie que preparaba la comida. Ajá. Y siempre había alguien que estaba ya tratando de esconderse de Jesús y, a ver, que no me vea que me estoy comiendo acá, que estoy desayunando. Entonces había de todo tipo de gente y Jesús les hablaba por parábolas. Entonces los discípulos le preguntaron, oye, ¿por qué no dices las cosas
así claras, ¿no? Y él responde, porque a ustedes, aquí tendría que suceder algo, yo esperaría con todos, porque Jesús dijo, les voy a decir por qué les hablo por parábolas, porque a ustedes, 11 o 12, les es dado el recibirlo, el entenderlo espiritualmente, pero a ellos, a la gran multitud, no les es dado. Y entonces miren el 13:13, y te puse el 13:13 para ver si el número ahí cabalístico te ayuda a recordar el versículo. Por eso les hablo por parábolas, Jesús hablando, porque viendo, ¿qué están haciendo ustedes? No ven, ahí lo tienen enfrente. Y oyendo, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué son sus ojos y sus oídos? ¿Eh? Son herramientas, son sus sentidos que les ayudan a qué? A recibir. ¿Entienden eso? Intelectualmente. Pero espiritualmente, ahí es cuando les digo, ahí tendría que suceder algo en ustedes. Porque no se trata de entenderlo intelectualmente. Tendría por lo menos que haber, ¿cómo es eso de que oyen y no oyen? ¿Cómo es eso de que ven y no ven? Por lo menos un cuestionamiento. Entonces, Dios no quiere llenar nuestra mente de información. Él quiere salvarnos, transformarnos y glorificarnos. Repito, Él no quiere llenar nuestra mente de información. Él quiere salvarnos, un nuevo nacimiento, quiere transformarnos, el perfeccionamiento de nuestra alma y quiere glorificarnos, resucitando con un cuerpo completamente nuevo y glorificado. Ahora, no estoy diciendo que Dios no quiera que pensemos, que Dios no quiera que estudiemos, pero un intelecto solo, o sea, un cerebro caminando, sin un espíritu nacido de nuevo, y aquí pongo el primer paso en el tema, un intelecto, una mente sin un espíritu nacido de nuevo es un gravísimo peligro para la persona que lo tiene. Gravísimo peligro. Solamente un espíritu renacido y controlado por el poder del espíritu puede ayudarle a la persona a hacer buen uso de esa área de la mente que es el pensamiento y el intelecto. Les he dicho que Dios es el Dios de la ciencia. ¿Qué quiere decir ciencia? Ciencia es conocimiento. Es eso. Ciencia es conocimiento. Y él, a ver, ayúdenme a decir esto para tratar de integrar espíritu, alma y cuerpo en el aprendizaje de lo que Dios quiere hacer. Diga por favor, Dios quiere que conozcamos y a la vez no. Ahora, procésalo y deja que vaya entrando a tu corazón, a tu espíritu, a tu alma. Proverbios capítulo 19, versículo 2. Dice, el alma sin ciencia, Dios quiere que conozcamos. El alma sin conocimiento. Ahí está. Hay que tener razonamiento, hay que tener un conocimiento. El alma sin conocimiento no es buena. Y aquel que se apresura con los pies, porque decimos, ¿no? Piensa 2 veces antes de actuar. Ahí está. ¿Por qué? Porque si no te vas de boca. Ajá. Hay personas que primero entran con la boca a un lugar y después ya todo el cuerpo. No controlan sus palabras, no controlan su boca. Hay personas que piensan 2 o 3 veces, pero después de que hablaron, dicen, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿No? Hay que hacerlo antes. Y hay que llenar el alma, hay que poner conocimiento, ciencia en el alma. ¿Cómo conocemos al libro de Proverbios, mis queridos amigos y hermanos? El libro de Proverbios es el libro de la sabiduría.
Entonces, ¿a qué ciencia se refiere? Podríamos leer, el alma sin matemáticas no es buena. Podríamos decir, el alma sin física no es buena. Podríamos decir, el alma sin geografía no es buena. Bueno, todo eso ayuda, pero la geografía va a transformar tu carácter. Yo quiero aprender matemáticas, es un sueño que tengo y que quiero cumplir antes de morir, pero las matemáticas nos ayudarán a ser más precavidos con nuestras palabras, a menos que hagas una suma, ¿no? Una ecuación por ahí. Eh, ¿qué materias hay actualmente? No sé, economía o estadística, ¿nos va a ayudar a no pecar? Pues a lo mejor en el dinero, pero entonces, ¿a qué ciencia, a qué conocimiento se refiere la misma palabra de Dios? Les voy a preguntar, ¿cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuál es? El temor, el miedo. ¿A quién? A Dios. Si una persona teme a Dios, le tiene miedo a Dios, no le va a tener miedo a nada ni a nadie. Ajá. Y el temor es apenas el principio para empezar a ser sabios. Entonces, cuando habla de ciencia, cuando habla de conocimiento, no está hablando de una materia de la escuela, no está hablando de una ciencia humana, está hablando qué sería sabiduría. Si el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿qué sería sabiduría? Conocimiento de Dios, conocimiento de Dios. Toda la Biblia nos habla de Dios. Y en toda la Biblia está establecida su voluntad de que lo conozcamos a Él. Porque el día que tú estés parado frente al tribunal de Cristo, en el caso de que seas salvo, o frente al juicio del trono blanco, en caso de que ya se haya ido tu oportunidad, no te van a preguntar qué grado escolar tuviste aquí en esta tierra. No te van a preguntar qué decía tu tarjeta de presentación. No te van a preguntar, papás, no les van a preguntar a sus hijos en qué escuela los metieron ustedes. Les van a preguntar si conocieron a Jesucristo. Por eso las personas, los grandes milagreros, los grandes de las plataformas mundiales, los más famosos, van a estar ahí, van a llegar y van a decir, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a decir Jesucristo? ¿Qué? Nunca los conocí. Oye, pero es que yo estudié en el instituto, ¿no? Del Santo Grial, ¿no? Tuve un doctorado en hermenéutica, exégesis, del griego y el arameo. Nunca te conocí. Nunca te conocí. Oye, pero es que entonces, ¿por qué me dejaste hacer cosas grandes en tu nombre? Porque mi nombre tiene poder. Es más, a través de ti muchas personas me conocieron, pero tú no. Génesis capítulo 2. Si Dios me guía, esto apenas es una introducción, porque habrá que desarrollar un poco más esto. Pero miren esto. Textos que conocemos y los hemos repasado 10,000 veces. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, más del árbol de... ¿Qué ciencia? O sea, había ciencia. Desde el principio había ciencia. Dios es el Dios de la ciencia. ¿Qué es ciencia? Conocimiento. El alma sin ciencia no es buena. Pero aquí había una ciencia que tenía dos características. ¿Cuáles son? A ver todos, por favor, ¿cuál era esa característica de esta ciencia? Era buena y era mala. Y entonces le dice, no vas a conocer esa.
sea, Dios quiere que conozcamos y a la vez no. Y desde el principio dijo, ahí hay ciencia, pero esta ciencia contiene ciencia buena y ciencia mala, conocimiento del bien y conocimiento del mal. De esa no quiero que conozcas. No la vas a comer, porque el día que conozcas esa ciencia, te vas a morir. Entonces, les pregunto, ¿quién puso ese árbol ahí? ¿Quién lo puso otra vez? Y era un árbol un árbol de conocimiento. ¿De qué? ¿Y dónde está el diablo ahí? ¿Dónde está el diablo? ¿Aparece el diablo? Entonces, ¿de dónde viene el mal? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero no para todos. Este tipo de cosas no pueden pasar por tu razonamiento, porque tu razonamiento te empieza a decir, Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Cómo dices que el pastor está insinuando algo que no puedo yo entender? No, no lo vas a entender. ¿Quién puso ese árbol ahí? ¿Dónde estaba el diablo ahí? ¿Y era el árbol de qué? ¿Quién puso el árbol ahí? Como si Charlie te pusiera una torta buena y una torta echada a perder. Gracias a Dios, Charlie es más bueno que Dios, porque Él siempre nos ha puesto tortas buenas. ¿Te imaginas una torta del mal? Una torta del jamón del mal, del chicharrón del puerco maligno. Entonces, se las dejo ahí porque vamos a hablar más de eso. ¿De dónde vino ese árbol? ¿Quién lo puso ahí? Dios. Ahora, el árbol es una figura. Sí, ya veremos después. Pero este árbol ofrecía un fruto o dos frutos. Sí, frutos de conocimiento de lo bueno y fruto del conocimiento de lo malo, ¿no? No era un árbol, no es una figura, pero era algo que representaba, que contenía el conocimiento, la ciencia del bien y del mal. Ahora, Dios puso una sola prohibición. Les voy a preguntar, fíjense en esto. ¿Están acá? Dios puso una sola prohibición. Ahora ya, Josué, Alex, todos allá. Piénsenlo bien. Dios puso una sola prohibición. No conozcan qué. No conozcan qué. No coman de qué. ¿Del mal? ¿Ya vieron? Eso, muy bien. La prohibición fue no conozcan ni el bien ni el mal. Ah, chivos. Esto peor, ¿no? Se está poniendo peor porque ven cómo no pasa por la llave de nuestro razonamiento. ¿Cómo era todo lo que Dios había hecho? Bueno, y bueno en gran manera. Ahora, cuando hizo Dios todo bueno, él volteó y dijo, wow, todo esto me quedó maravilloso, pero todavía no estaba el ser humano. Pone al ser humano en su creación que era toda buena. ¿Ellos sabían que era bueno? No. No sabían que era bueno. ¿Ya se dieron cuenta? No sabían que era bueno. Porque ellos solamente experimentaban lo que era bueno, pero no sabían lo que era lo malo. Por lo tanto, no sabían que era bueno. ¿Qué conocían ellos entonces? Solamente conocían dos cosas para agruparlas. Conocían a Dios y conocían todo lo que Dios había hecho por ellos. Ellos no conocían ni siquiera el bien porque no sabían que eso era bien. Solamente conocían a Dios y todo lo que Dios hizo por ellos. Ayúdenme a repetir eso. Solamente conocían a Dios y todo lo que Dios hacía por ellos. Ahora di conmigo, yo quiero conocer
a Dios y todo lo que Él hace por mí. De eso se trata la vida en Cristo. Ay, pastor, es que me está yendo tan mal. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero tú lo catalogas como malo. Y a lo mejor es bueno. Es lo mejor que te pudo haber pasado. Pero como conoces el mal, ahora sabes lo que es el bien desde tu perspectiva. Un día ellos conocieron lo malo y supieron la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿De qué? Entre lo bueno y lo malo, ¿de qué? Un día ellos conocieron el bien y el mal y entonces supieron la diferencia entre el bien y el mal, ¿de qué? De todo, de todo, de todo. Entonces, si tú conoces a una persona y te cae re bien, dices, wow, wow, coincidimos, compaginamos, ya sea un socio, un amigo, una amiga, un galán, una galana. ¿Qué tienes que saber de esa persona? Que tiene cosas muy buenas y que también tiene cosas malas. Pastor, mi hijo es bueno, no es tan malo, tan, ¿no? Entonces, ahora conocemos el bien y el mal de qué. Los tacos de chicharrón verde de Charlie. ¿Cómo son? Pero todo tiene su lado bueno y su lado malo. Ahora, conocer la palabra de Dios nos lleva a conocer a Dios y tiene el propósito de llevarnos, ojo, al primer estado del ser humano. ¿Cuál? Que solamente conozcamos, que solamente vivamos, que solamente experimentemos a Dios y lo que Él hace por nosotros. Y que no tengamos que estar diciendo es bueno o es malo, porque si viene de Dios, va a ser bueno. No sé los hijos, acá los papás, en qué momento puedan ubicar a sus hijos donde ellos no les cuestionaban, pero nadita todo lo que ustedes les daban. Hubiera sido un sí o hubiera sido un no. Cuando no los cuestionaban. ¿A qué edad empieza a cuestionar un hijo? ¿A los 3 años? Cuando empieza a hablar, bueno, si empieza a hablar como a los 25 va a estar difícil. 2, 3 años, imagínense. Ahora, los papás tienen la dicha de tener como un pedacito del cielo cuando durante los primeros 2 años con sus hijos, ¿no? Porque todo lo que le den o no le den al hijo, el bebé está feliz, ¿no? Y no reclama y no dice nada. Eso es como el cielo, esa es como la relación que tenían. Entonces, Dios, la palabra de Dios, Dios a través de su palabra y de su espíritu, quiere llevarnos a una condición donde recibamos de Dios, experimentemos a Dios, vivamos a Dios y recibamos todo lo que Él tiene para nosotros sin que nosotros tengamos que andar en la angustia de si es bueno o si es malo. Por eso es necesario que toda persona conozca la palabra de Dios. Entonces yo les predico, fíjate en esto, yo les predico, ustedes la escuchan. ¿Con qué escuchan la predicación? ¿Con qué? Con el oído. ¿Y el oído dónde está? En el cuerpo, ¿no? No van a decir en el alma, por favor. O sea, el oído está en el cuerpo, ¿no? Aquí la oreja. Ahora, si por tu receptor solamente llega tu intelecto, empiezas, ¡ay, qué aburrido está esto! No puede ser. No le entiendo nada. No sé de qué me sirve lo que está hablando el pastor. ¡Ay, el pastor se tarda un chorro! ¿Ven? Ahora, dice la palabra de Dios. No voy a decir públicamente que fue Selene porque si no, Sergio no vaya a venir. Bueno, entonces mejor sí digo para que venga. Pero dice la palabra de Dios que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y dónde está el oído? ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Fíjate, la fe. ¿Y dónde nace la fe? ¿En el intelecto?
No. Entonces, mira, yo predico, tú la oyes con tu cuerpo, con tu oído, pero necesitas abrir tu corazón, tu espíritu. Dejas que vaya a tu espíritu y entonces cuando va a tu espíritu, cuando dejas que la palabra vaya a tu espíritu, cuando sensibilizas tu espíritu, cuando te dispones a escuchar, cuando vienes y dices, yo necesito escucharte, yo necesito oír tu palabra, te obligas a oírla, entonces se produce la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios y entonces la fe es algo que surge en el espíritu. Y entonces sucede lo contrario de lo que acabas de ver que Jesús dice. Empiezas a tener oído para oír. Y de pronto, no sé quién les ha pasado, que empiezas a escuchar a Dios por todos lados. Hasta vas en el pecero y sale una canción, quién sabe qué, toda mundanota, pero dice una frase, entra en mi vida. Ay, el Señor me está siguiendo por todos lados. Porque ya estás oyendo, tus ojos se empiezan a ver y ¿qué ves? Dices, Dios mío, yo he sido esta cosa y yo he estado muy tranquilo. He sido como el rey que creía que estaba vestido y está encuerado y he estado dando vergüenza todo este tiempo. ¡Ah! De otra manera, creemos que no tenemos que nada que cambiar, que somos perfectos, que todo está bien con nosotros. Y cuando alguien viene y te dice desde tu esposo, tu esposa, un hermano, el pastor, oye, tienes que cambiar esto, te enojas y reclamas y resistes. No es cierto. Les decía que el intelecto es una de las partes más complejas del ser humano. Y una forma de comprobar esto es por medio de la amplitud del significado. Yo me impresioné. Hay, miren, nada más por cuestión de tiempo, hay al menos 9 palabras en la Biblia, y hay más, que se refieren al pensamiento. Les voy a mencionar varias de manera de introducción para que ustedes las conozcan. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Así quiere Dios que le sirvamos, con ganas, con ánimo. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscaras, le hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Aquí la palabra, creo que esta es de las más complicadas en hebreo, es la palabra mahashabá. Entonces yo les digo mahashabá y ustedes hagan alabachakacha. Mahashabá, así eso quiere decir la palabra. Más bien, esa es la palabra en hebreo. Quiere decir, fíjate, cuando dice, entiende todo intento de los pensamientos, es invención, intención, plan, designio, determinación o maquinación. Todo eso es mahashabá. Mahashabá. Job 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y obviamente Job estaba hablando de él. Miren, para los que dicen, no, pero Job era súper justo y no sabemos por qué le pasó lo que le pasó. Aquí la palabra que utiliza él para decir, tú conoces mis pensamientos, es la palabra mesimá, que significa plan maligno, artificio, artilugio, consejo, consejo bueno y consejo malo, imaginación. ¿Qué está diciendo Job? Es una confesión de, oye, tú conoces todos mis pensamientos y hay pensamientos dentro de mí, o había pensamientos dentro de mí terribles, horrendos. Ajá. Salmo 26:2. Enséñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Aquí la palabra que hace que sean íntimos, fíjense, eso quiere decir que hay pensamientos superficiales, como los de las mujeres ahí cuando andan pensando en las pinturas y las alhajas y zapatos y todas esas cosas.
No es cierto, son pensamientos íntimos. Entonces dice, hay pensamientos que son superficiales, hay pensamientos que son íntimos. La palabra es kilia, kilia, con K de kilo. Significa, esta palabra me llamó mucho la atención y lo que hay ahí es maravilloso, después lo veremos. Significa corazón, o sea que ustedes le pueden decir a su muñeca kilia, ¿sí? Mi corazón íntimo. Ay, qué bonito soy yo. Pero no le digan kilia, porque también significa entrañas. Literalmente o concretamente significa riñón, kilia. Mira, escudriñame, oh Jehová, y examina mis riñones. Bueno, y si encuentran una piedra, pues de una vez que la quiten, ¿no? Amén, ¿verdad? Pero ¿qué está diciendo? Ese es el corazón para Dios. El corazón para Dios son tus entrañas, tus riñones. Y no dudes, no sé si Diana lo dijo de cotorrillo, creo que no, pero les digo a todos los demás, no duden de que muchos de los problemas que traen en sus riñones no se debe a algo físico solamente, sino algo espiritual y algo del alma. Por eso David decía, escudriñame, investiga, analiza, hazme una tomografía, hazme un ultrasonido de mis riñones. De tal manera que lo que yo experimente en mi ser sea bueno y no haga daño a nadie, comenzando conmigo mismo. Por eso hay sanidad en la palabra de Dios. Salmo 49:3. Mi boca habla sabiduría, dicen los hijos de Coré, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Aquí la palabra es Hagut, que quiere decir meditar. Oigan, meditar no es ponerse en flor de loto o en alguna posición, cerrar los ojos y quedarse así. No, meditar implica un pensamiento donde tú estás hablando, preguntando y respondiendo. Eso es lo que significa Hagut. La meditación es algo que nosotros tenemos que saber qué es lo que dice la palabra de Dios, porque dice, bienaventurados los que meditan en su palabra de día y de noche. Ahorita estamos meditando en su palabra. Por eso yo trato de jalarlos y que respondan para que haya una meditación en su palabra. Salmo 64:6. Vean nada más la cantidad de palabras que solamente se refieren al pensamiento humano. Dice, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. La palabra aquí es keret, también significa entraña, interior. Aquí habla del intestino, no del riñón. Keret es el intestino, habla del corazón del ser humano. Está diciendo que los pensamientos planeados, malignos, surgen desde lo más profundo de nuestro ser. Salmo 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, que no lo acabamos de leer. No, porque mira, pruébame y conoce mis pensamientos. Miren cómo en el español nos sale todo pensamientos, 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 pero en este salmo, en el versículo 23, la palabra es saraf, con F al final, y miren qué cosa tan impresionante, quiere decir inquietudes, tus inquietudes. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. Para que veas que a Dios no le asusta nada. Nada, así de transparentes tenemos que venir delante de Él. No le asusta absolutamente nada. Con Él puedes hablar lo que no puedes hablar con nadie más, ni con tu esposo, ni con tu esposa, porque se van a asustar. Y vaya que tenemos inquietudes de pronto medio oscuras, ¿verdad? Y torcidas. Pero tú puedes venir con Dios y decirle, conoce, o sea, aquí estoy, mira, las inquietudes más profundas que tengo,
las más desviadas, las más horribles. Aquí estoy. Ayúdame para no tener esas inquietudes, para que no me inquiete. Proverbios 23:7. Ya nada más les voy a dar 3 más y nos vamos a quedar con 2. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento, está hablando de una persona, está hablando de ti y de mí, está hablando de todos nosotros. ¿Cuál es su pensamiento? Así como tú piensas en tu corazón, así eres tú. Este es el texto bíblico para poder decir, dime cómo piensas y te voy a decir cómo eres. Tal como piensas de ti, tal como piensas en general, tu forma de pensar, así eres tú. Así tal cual eres tú. Literal. Esta es la palabra sha'ar. Sha'ar. Y significa estima. Así como tú te estimas a ti, la estima que tú tienes, el valor, el concepto de ti mismo, así eres tú. Mateo, vamos dos del Nuevo Testamento, Mateo 9:4 en labios de Jesús, conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Aquí la palabra es ensúmesis, ensúmesis, así como en final en inglés, y luego súmesis, ensúmesis. Y quiere decir imaginación, deliberación. Entonces acá las personas están deliberando, estaban maquinando algo, estaban considerando algo sobre la persona y sobre el comportamiento de Jesús. Así como cuando tú ves a una persona y dices, ay, me late que lo que está haciendo es por mala onda contra mí. Sí, mírale la cara. Se le ve ahí que lo está haciendo a propósito. Ajá. Ya lo decía yo. El pastor dice esas cosas ahí al frente para mí. Porque seguro Cande le fue a chismear de las cosas que se están poniendo allá atrás se están poniendo de acuerdo en contra mía y los estoy viendo a Josué y a Ángel que están allá. Deliberación, maquinación. Y el último, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí la palabra es noema y quiere decir percepción, intelecto, disposición, sentido de dar sentido a algo, entendimiento y maquinación. Ahora, vamos a pensar en esta. Si tu espíritu no es un espíritu renacido por el Espíritu de Dios y tu alma no está siendo perfeccionada, ¿cómo va a ser tu percepción de la realidad y de ti mismo? ¿Cómo va a ser tu intelecto? ¿Cómo va a estar tu disposición? ¿Cómo va a estar tu sentido, tu sentido de vida? ¿Cómo va a estar tu entendimiento? ¿Y cómo van a ser tus imaginaciones y tus maquinaciones? Por eso es que un pensamiento, un intelecto que no está regido por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, va a ser peligrosísimo para la persona que lo tiene y para quien esté a su alrededor. Porque va a percibir algo que no está sucediendo. Porque va a pensar en su intelecto cosas que no están pasando, que no tienen sustento. Porque va a tener disposición a veces y a veces no. A veces va a estar a favor y otras veces en contra tuyo. No va a tener un sentido de vida. Un día va para allá, el otro día va para acá, el otro día va para allá y anda para todos lados, pero no tiene un sentido. Su entendimiento va a estar cada vez más entenebrecido, como lo dice Efesios capítulo 4. Y las maquinaciones de su mente, ¿sí?, van a ser solamente para mal. Saliendo de la iglesia,
me voy a comprar 4 tortas, 2 jugos Tetra Pak y me voy a sentar a jugar videojuegos toda la tarde. Sí, ojalá y acabe el pastor para que pueda ir a llevar a cabo estos planes que estoy pensando. Vamos a quedarnos con 2 en este día y permitámosle al Espíritu Santo que haga su obra en nosotros. A ver, vamos a quedarnos con 2 y permitámosle al Espíritu Santo que haga su obra en nosotros. Les quiero preguntar, ¿quién de ustedes alguna vez, así, a lo mejor trata de recordarla, que alguna vez te haya sentido menos que los demás? ¿Quién? A ver, ¿todos? Bueno, él no, por lo menos hubo uno que no se sintió. ¡Qué barbaridad! Les pregunto, ¿quién de ustedes se ha sentido, levanten su mano, que no encaja? Puede ser en tus pantalones también, mi querido Serge. ¿O quién de ustedes se ha sentido tonto alguna vez? ¿O que no pueden? Híjole, ¿verdad? Bueno, quiero que sepas que el culpable de eso es tu pensamiento. Ajá. Y decimos, es que me siento menos, me siento tonto, me siento que no encajo. Y entonces, desde hace décadas vivimos en la era de los sentimientos, ¿no? Siento que estoy pasado de peso. No, espérame. Eso no es un sentir. Siento que no voy a pasar el examen. No es un sentir. Ajá, todo eso, todo lo que tú dices que sientes, no es sentimiento, es pensamiento. Es uno o muchos pensamientos. Mira, anota esto porque esto es inteligencia, sabiduría que necesitamos. Los pensamientos preceden a las emociones. Los que van a dictaminar qué emoción tengas, qué estado de ánimo tengas, es tu pensamiento, lo que pienses. Cuando tú dices, hoy me siento como con ganas de no ir al servicio, tu pensamiento ya hizo un trabajo previo, ¿sí?, para convencerte de que hay algo más importante que venir a adorar a Dios y aprender de su palabra. Y así con todo. Los pensamientos preceden a las emociones. De cómo te sientas, cómo estés tu estado de ánimo, dependerá de lo que piensas de ti y de todo lo demás. ¿Ah? La forma en que nos sentimos con nosotros mismos está determinada o a eso se le llama autoestima. Proverbios 23:7, que lo acabamos de leer. Por eso dice, así como piensas, así eres. Lo que piensas de ti, así eres. Y esta verdad bíblica es la que explotan todos los motivadores que son buenísimos en lo que hacen, pero que son vacíos en lo que llevan. Porque en esto se basan. Lo único que hacen es hacerte pensar de ti algo diferente. Y por eso se agarran de las manos y te hacen gritar y todos juntos, ¿no? Ya no soy alcohólico. Bien. Sácate una copita para brindar, porque ya no seamos alcohólicos, ¿no? Porque ya no somos alcohólicos. Es la palabra sha'ar, estima. Tu estima de ti mismo está basada en lo que piensas de ti. Y aquí el problema es que la gente, por lo regular, no sabe qué pensar de sí misma. Y entonces a veces piensa que es muy. Y otras veces piensa que ni tan. Y entonces la pasa en el muy o en el tan. Y se anda bandeando de un lado para el otro. ¿Verdad? Por lo que piensas de ti. Les pregunto, por ejemplo, ¿quién de ustedes, y miren lo que vamos a hacer ahorita, ¿quién de ustedes se ha quedado callado por miedo a equivocarse? Ese miedo que sientes, ¿sí?,
es porque piensas algo de ti. En este caso, a lo mejor piensas, no, esto que voy a preguntar es muy tonto, me va a hacer ver como tonto. ¿Cómo voy a preguntar semejante cosa si se van a dar cuenta de que no sé? Pero entonces, si tú piensas eso de ti y por eso te callas y no preguntas, al final termina siendo lo que tienes miedo de ser. Tienes miedo de verte como tonto, no preguntas, te quedas tonto. Ahora, vamos a suponer, vences ese miedo. Ajá. Levanta la mano donde quiera que estés y preguntas. Y entonces alguien que está ahí dice, ay, no es cierto, porque esto y esto y esto. Te refutan, ¿no? Y entonces dices, tú piensas, no, pero qué tonto soy, ¿para qué hablo? ¿Para qué abro la bocota? Siempre es lo mismo, estoy mal, todos me van a decir que estoy mal, ya no voy a preguntar nunca más, ya no voy a hablar nunca más. Maquinaciones malas de ti. ¿En qué momento esa persona cree que porque alguien le refuta algo, ya la persona está mal o es tonta? Oye, pues entonces nadie hablaría. Nadie hablaría en esta vida. La comunicación es complicada, ¿cierto? Mi querido Christoph, ¿no? ¿Para ti no? La comunicación es complicada. Y buena parte de la razón de que es complicada es por la forma en que pensamos. ¿Sí? A veces, diría yo casi siempre, no expresamos a la primera lo que realmente queremos decir, ¿o no? Pero ahí estamos los varones sesudos, ¿verdad? Tú dijiste así, 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 ¿no? Ahora, de frente a tus palabras. No quiero voltear en ningún lado, sobre todo los científicos, no, no es cierto. De pronto los hombres somos como que escrupulosos, ¿no? Habrá mujeres que también, pero lo cierto es que no decimos las cosas que queremos decir a la primera. Muchas personas, y lo agradezco en el alma, lo platicamos ayer en una junta que tuvieron, hay personas que no me dan ni 2 minutos después de que se acabó el servicio para venir y decir, tú dijiste esto y está mal, ¿no? Pero no me lo dicen así. Y lo agradezco, porque entonces podemos comprobar si lo que dije fue algo que está en la palabra de Dios o no. Si no, me puede caer un rayo. Yo tengo que ser escrupuloso en mi comunicación con ustedes y a veces se me pasa algo o a veces digo algo en un mal tono y todos tenemos que corregir. Que alguien nos señale o nos diga no, no significa que seas tonto, no significa que estás mal, no significa que debes de tener miedo. Son ideas mentirosas que se meten o te meten en la mente, ¿sí? Pensamientos mentirosos sobre ti mismo. Miren lo que vamos a hacer, por favor. Les decía, ¿a quién de ustedes en la escuela le dio pena preguntar algo? ¿No? Ahí están y no están entendiendo ni papa, ¿no? Pero es horrible, porque tú volteas a ver a todos los demás alumnos y todos tienen cara de que ya están, pero sobre, o sea, ya la tienen. Y tú dices, ¿sí le entendieron? A mí me da un coraje cuando me subo a un avión, porque veo a todos súper tranquilos y digo, soy el único cobarde que está aquí tembloroso de que vaya a despegar y todos se ven súper tranquilos. En la escuela todos parece que entendieron y tú eres el único que tienes cara de Juan, no entendiste nada. Dices, chin, pregunto, no pregunto. Y no preguntaste. Ajá. ¿Por qué? Porque piensas o pensaste que te verías como un tonto. Ahora, ya estamos aquí, ya somos adultos, sesudos, cristianos, maduros. Les pregunto, ¿quién es más inteligente? ¿El que pregunta mucho o el que no pregunta? A ver otra vez, ¿quién es más inteligente? ¿Quién es el más inteligente? ¿El que pregunta mucho o el que no pregunta? Mi querida Yola, ¿cuál es un alumno, cuál es un alumno inteligente? ¿El que pregunta o el que no pregunta? ¿Lo sabemos o no? Lo sabemos. ¿Por qué es más inteligente el que pregunta?
Porque quiere saber más. Y a pesar de eso, viene el pensamiento mentiroso y dice, no preguntes. Quédate así ignorante. ¿Te das cuenta? Esas ideas mentirosas se meten de alguna manera y a veces perduran por años. ¿Qué debemos pensar de nosotros mismos? ¿Qué debo de pensar de mí? Primera carta a los Corintios 1:26. Porque no les voy a decir aquí lo que dicen todos esos motivadores muy buenos en sus técnicas y en el manejo del público y todo eso, pero como dice la palabra de Dios, con pensamientos vacíos, vanos, vanagloriosos. Pablo le prestó su mano y su pluma al Espíritu Santo para decirnos esto. Y mira que te lo puse en la traducción lenguaje actual para que tu ardilla lo capte fácilmente. ¿Estamos listos? ¿Está lista la ardilla, Lupita? ¿Sí o no? ¿Te me quedas viendo así como con cara? Dice, recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. ¿Qué éramos? Según la opinión de toda la gente, incluyéndote a ti mismo, muy pocos de ustedes eran sabios. Muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piense que ustedes son, ¿qué? Tontos y que no tienen importancia, porque es lo que piensa la gente de nosotros, Dios los eligió para que los que se creen ser sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano, incluyéndote, son débiles, son despreciables y de poca importancia, para que los que se creen ser muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene que sentirse orgulloso de nada. A ver, vamos a ver cómo pasamos ante este parámetro, ante esta regla. ¿Somos sabios? A ver todos, por favor. ¿Somos sabios? Fíjense muy bien lo que les va a pasar ahorita. ¿Somos sabios otra vez? ¿Ocupamos puestos de poder? ¿Pertenecemos a familias importantes? Todos, por favor, respondan, todos. Si alguien dice que si piensa que sí, diga sí. A ver, ¿pertenecemos a familias importantes? Ok. ¿Somos tontos? Ahí les empieza a costar trabajo. ¿No somos importantes? ¿O sí? Ahora mira, ¿qué es lo que nos está diciendo la escritura? ¿No? Que en términos de lo que la gente, incluyéndonos, piensa de nosotros, ¿somos débiles? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Y ahí es donde vemos que es difícil pensar lo que pensamos de nosotros mismos. Ajá. Nos confundimos. No tenemos ningún problema de decir que no ocupamos ningún puesto de poder. Eso podemos decir fácilmente. No, no ocupamos ningún puesto de poder. No les costó ningún trabajo decir que no somos sabios. Pero de pronto empieza a costarnos trabajo decir que sí somos tontos. Y se complica en nuestra mente. ¿Qué decimos de nosotros mismos? Ajá. Nos confundimos. Así que vamos a pedirle ayuda al mismo apóstol Pablo, pero por favor, más ayuda. Díganle, por favor, digan por favor, Espíritu de Dios, que el pastor se apure, ¿no? Bueno, me voy a apurar, pero digan, Espíritu Santo, ayúdame a entender espiritualmente lo que tú quieres que yo piense de mí. Amén. Entonces vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, misma carta, pero ahora capítulo 15, versículo 7. Después, dice, está escribiendo Pablo, dice, miren, después se le apareció a Jacobo. Ya viene diciendo que apareció a algunos discípulos después de resucitado.
después a todos los apóstoles. Jesús se le apareció a todos los apóstoles. Y miren lo que dice de él. Y después de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. ¿Cuál era el concepto de Pablo de sí mismo? De inicio, como un abortivo. Y luego dice, si alguien dice, no, pero es que el apóstol, no, y luego explica en el 9, porque yo soy el más pequeño de los enviados, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Qué pensaba Pablo de sí mismo? Soy. Entonces, ¿somos tontos? ¿Somos débiles? ¿Somos viles? A ver, muy bien. Acá tenemos a un voluntario que dice no. Mi querido Diego, cámaras por favor a Diego. Honestamente, es una pregunta honesta. ¿Tú creerías que tienes mejor calidad humana que Pablo? Esa pregunta se las iba a hacer a todos. ¿Quién de ustedes podría tener, honestamente decir, yo por lo menos estoy al nivel de Pablo? ¿Nadie? Pero, sí, aún si estuviéramos en el nivel de Pablo, el parámetro sería, soy nada. Soy nada. Ajá. Eso somos sin Cristo. Nada. Ajá. Pero resalta la palabra apóstol, el texto, porque a pesar de él ser un abortivo, Dios le dio el lugar de apóstol. ¿Estás entendiendo eso? ¿Con tu mente o con tu espíritu? Nos gana, nos sale el ego, ¿no? ¿Cómo me dices, pastor, que soy nada? Sin Cristo somos nada. No hay, permítanmelo, y si no se la quieren poner, no se la pongan. Pero les ayudaría. ¿Somos tontos? ¿Somos despreciables? ¿Somos sin importancia? ¿Viles, pequeños, débiles? Y yo les diría que no les quepa la menor duda de que esos son, de que esos somos, de que eso soy. Pero Dios nos ha llamado para hacernos sentar con las personas principales de este mundo y avergonzarlas. Ajá. Acodearnos en las altas esferas para avergonzar a los que se creen ser mucho. Y ojalá tú tomes estas palabras que vas a ver ahorita y las hagas tuyas. Mira el versículo 10. Pero por la gracia que es de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Y qué era? El mega apóstol. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué quiere decir? Que por su gracia, aunque soy nada, he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué está diciendo Pablo? Sin Cristo, sin la gracia de Cristo, soy nadie, pero con la gracia de Cristo soy el mejor de todos. Eso es lo que tú debes de pensar de ti. Sin la gracia de Dios, eres nadie, pero con la gracia de Cristo, de Dios, eres mejor que todos. Yo sé que soy como un abortivo, pero si Dios dice que soy formidable, por su gracia lo soy y me voy a comportar como lo que Él dice que soy. No como un abortivo, sino formidable. Yo sé que soy tonto. Sí, estoy confesándolo, Adela. ¿Sí? Pero si Él me ha dado su palabra para ser sabio, por su gracia soy lo que soy y voy a vivir como sabio. Y voy a vivir la palabra más que todos ustedes. A ver, ahí les va para que la agarren.
Voy a ser más sabio que todos ustedes por vivir la palabra de Dios. Como que les vale cacahuate, ¿verdad? A la mayoría. Alguien va a pensar, no, ¿cómo creen que yo voy a ser más que el pastor? ¿Cómo creen que yo voy a ser más sabio que el pastor? Amén. Ahí están pensando ustedes. A ver, vamos a ver si les puedo ayudar un poquito. Digan, por favor, todos, yo sé que no tengo importancia. ¿Les cuesta trabajo decir eso? Ahí está el ego. Ahí está el ego. A ver si lo puedes matar ahorita. Yo sé que no tengo importancia. Pero si Él dejó su trono por mí y murió en una cruz y dio su vida para rescatarme de la muerte eterna, soy su más preciado tesoro y lo voy a alabar por eso. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Entonces, ¿vales nada? Sí, pero Él te dio el lugar de su más preciado tesoro. Si tú tomas nada más una de las dos, si solamente tomas el que no eres nada, vas a ser un orgulloso. Y si tú solamente tomas el que eres el tesoro de Dios, vas a ser un orgulloso. Tienes que posicionarte entre esas dos realidades, entre esas dos verdades. A ver si podemos darle el tiro de gracia a ese orgullo. Digan fuerte, yo sé que no soy nadie, pero Él me ha llamado su hijo, me ha dado un propósito y su gracia no va a ser en vano, porque voy a cumplir su propósito en mí. Entonces solamente la palabra de Dios puede darte el pensamiento correcto en tu vida. Regálenme 15 minutos más, por favor. Hay pensamientos mentirosos que se están metiendo constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón. La verdadera guerra espiritual se libra en el pensamiento, en la mente, en el intelecto. Yo en una ocasión empecé a tener pensamientos sin control, se me empezó a caer el cabello, me estaba en las noches, ¿no? Se me hacían hoyos, esto es en serio, no estos, acá, en la barba, ¿sí? Porque de pronto en las noches me atacaban una cantidad de pensamientos sin control. Uh-huh. Si yo hubiera ido con un médico o con un psicólogo, me hubiera dicho que se trataba de un ataque de ansiedad. Y esto es algo que lamentablemente está cobrando más y más víctimas en la actualidad. ¿Qué es la ansiedad? De acuerdo a lo que nos dice los diccionarios, es preocupación, es miedo intensos, miedos excesivos, continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que la ansiedad produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y cansancio constante. En muchos de los casos la gente dice que se presenta de la nada y es posible que sea su experiencia, pero todo tiene una causa. La preocupación y el miedo vienen por una sobrecarga de pensamientos sin control, y obviamente todos esos pensamientos son negativos, son catastróficos y son fatalistas. La pregunta es, ¿se trata de una alteración mental, un problema emocional o un ataque espiritual? Para la gran mayoría de las personas que han sufrido esto, es muy difícil saberlo, porque el mundo que vivimos no considera la enseñanza espiritual de la Escritura, la enseñanza de la Biblia, y solo considera la ciencia reducida o las prácticas espiritualistas equivocadas. Hago otra pregunta, ¿la Biblia habla de la ansiedad? Es uno de los temas centrales en la Escritura, principalmente en el Nuevo Testamento. Filipenses 4:6, un ejemplo rápido. No se angustien, ¿por qué? Por nada, por nada, por nada. Miren, si nuestro ego lucha para poder creer que somos nada, aquí el ego se ve fortalecido
por una cantidad enorme de pensamientos. El mandato bíblico del Espíritu de Dios a nosotros es: no se angustien, no se angustien, no se angustien. Pero ¿qué van a decir ustedes? ¿Cómo no me voy a angustiar? ¿Cómo no me voy a angustiar? ¿Y de dónde viene ese cómo no me voy a angustiar? De todos los pensamientos que traen. Ahora, mira, dice, en lugar de angustiarte, ¿qué? Oren. Y aquí viene, ahora se les mueve, se les revuelca, no solo el orgullo, sino todos los demonios que les están hostigando. ¿Cómo crees que vas a orar? ¿Qué le pasa al pastor? ¿Que no se da cuenta de la vida real? ¿De cómo es esta vida? Ponte a hacer algo, tienes que pararte y hacer algo. Deja de estar orando, que se va a resolver orando. Pero ¿qué dice el Espíritu de Dios? No te angusties. En lugar de angustiarte, y pídele a Dios en toda ocasión y denle gracias. La palabra angustiarse es merimnao, que quiere decir preocuparse, afanarse, estar afanado. Y viene de la raíz merimna, que significa ansiedad. Ansiedad, preocupación. Entonces, la palabra de Dios nos dice cómo tratar la ansiedad. ¿Sí? Les pongo el mismo texto en otra versión, Nueva Traducción Viviente. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Esas noches que me llegaron esos pensamientos, esos ataques, lo primero que hice, así, casi automático, fue ir al piso, de rodillas, y no sé cuánto tiempo pasé orando hasta que esos pensamientos me dejaron dormirme. Lo hice como 2 semanas porque esa cosa me atacaba constantemente. El tratamiento para la ansiedad es: oren, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que tienen. Importante esas 3 cosas. Hablen con Él, pídanle lo que ustedes necesitan en cualquier ámbito y denle gracias por todo lo que tienen. Hagan esto todas las veces que sea necesario y suspendan cuando la ansiedad se haya ido. Y entonces van a decir: ¿cómo crees que eso va a quitar la ansiedad? Yo necesito ir con un neurólogo para que me dé una pastilla para que me quite la ansiedad. Yo necesito ir con un psiquiatra para que me dé una pastilla para que me quite la ansiedad. Amén. Híjole, ojalá crean ese no. Pero pastor, es que la ansiedad me domina. ¿Sí? ¿Sí? Hay algo muy grave con la ansiedad. Por eso le empecé diciéndoles: una mente sin el control del Espíritu Santo es un grave peligro para todos nosotros. ¿Sí? Porque además la ansiedad tiene en una estrecha relación con el rechazo. A ver si se acuerdan. ¿Qué hace la trampa del rechazo? ¿Qué hace la trampa del rechazo? Los pone en el centro. ¿Te hicieron? Hazte a ti mismo. Todo el tiempo estás en el centro. Pero ¿qué hace la ansiedad? La confirma a esa persona, la reafirma en ese lugar. Todo se trata de la persona, todo. Todo el mundo tiene que estar atentos a ellos todo el tiempo. Todo tiene que ser como ellos quieren. Todo tiene que ser cuando quieren, con quien quieren. Si no se hace eso, entonces el mundo está contra nosotros. El mundo está contra mí y entonces ya no hay manera de solucionar esto. La ansiedad lleva a las personas a un estado muy alterado, pero también muy exaltado de ellos mismos. Y en esa constante van creando realidades que no están sucediendo. Realidades malas, contrarias,
fatalistas, negativas. Todos esos, no es que lleguen los pensamientos y te digan, mira, hoy vas a trabajar maravillosamente y vas a ser el empleado del mes. No, no es que te ataquen esos pensamientos. No es que te ataquen, mira, tu esposa te ama con todo su ser, no tienes que preocuparte por nada, tu esposa te ama con todo tu ser. No, lo que te están diciendo es vas a perder el trabajo, te vas a enfermar, te vas a morir, te van a dejar, te van a despedir del trabajo, todo es malo, 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 pero todo es ellos, 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 ellos. ¿Es una alteración emocional o es un ataque espiritual? ¿Quién produce esos pensamientos? ¿Es un desajuste de la persona? ¿Es un trastorno de la personalidad? Pues puede ser parte o puede ser todo eso, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si alguien sufre de ansiedad o de ataques de ansiedad, realmente esa persona quiere ser libre. Y si esa persona realmente quiere ser libre de eso, necesariamente tiene que ir a Dios. Necesariamente tiene que ir a Dios. Y al conocimiento de su palabra, con total disposición. Hay un primer plano para ser libre de la ansiedad. Ya lo vimos en Filipenses. Oren, hablen con Dios todo el tiempo. Pídanle a Él todo lo que necesitan. Denle gracias por todo lo que tienen. ¿No te dio resultado? ¿Es más fuerte el ataque en ti? Vamos a ver el segundo nivel de tratamiento de manera rápida, donde sí se considera la actividad maligna. Segunda carta a los Corintios 10:3. Les voy a pedir que me ayuden a leer la parte que está en negrita, que es casi todo. Dice, pues aunque andamos en la carne, se refiere al alma. ¿Qué dice? Que es el alma. Porque entonces no son intelectuales ni emocionales. Para vencer la ansiedad, para destruir la ansiedad, no puedes utilizar herramientas emocionales, herramientas intelectuales y mucho menos herramientas físicas. ¿Por qué? Porque esas armas no son poderosas. Necesitas las armas que no son carnales, sino, otra vez por favor, sino, ¿para qué? ¿Y esas armas qué van a hacer? Ahora digan por favor, argumentos, orgullo. Eso es lo que sufre, de eso está presa la persona, de una serie de pensamientos, de argumentos que parecen lógicos, que parecen razonables, pero que la van levantando en altivez a la persona. Y esa altivez construida por una cantidad de ladrillos, cada ladrillo es una idea mentirosa, cada ladrillo es un pensamiento, le impide conocer a Cristo. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? O sea que la sabiduría realmente, ¿qué es? ¿Conocer a quién? A Dios. Este ataque va poniendo ideas, pensamientos mentirosos que van construyendo una pared, una muralla que le impide a la persona conocer la palabra de Dios, que se levanta, ¿qué dice ahí? Digan todos, por favor. Y llevando. Entonces, ¿cuáles son las armas para acabar con la ansiedad? Oración, petición, gratitud. Ajá. ¿No te libras de la ansiedad? ¿Está habiendo más ataques? Necesitas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando dice nuestras armas son poderosas, está diciendo, es la palabra dunatos, son capaces, son fuertes, son poderosas, hacen posible lo que otras armas no pueden hacer posible. Pero además, son poderosas. A ver, dime, ayúdame por favor. Digan, la oración es poderosa.
La gratitud es poderosa. En sí mismos son poderosas. Pero ahí dice que son poderosas en Dios. O sea que estas armas dejan de ser poderosas para convertirse en todopoderosas. Porque son poderosas en Dios. En Dios. Entonces, mira, cuando dice derribando, solamente estas armas pueden derribar las murallas que se levantan, que aplastan a la persona. Y esa palabra derribar es la palabra demolición. A ver, ayúdenme, digan demolición y extinción. Estas dos palabras, demolición y extinción, ¿por qué son importantes? Porque solamente a través de las armas espirituales se puede destruir la fortificación que se va levantando contra esa persona, ladrillo por ladrillo, idea mentirosa por idea mentirosa, pensamiento fatalista por pensamiento fatalista, ¿sí? Solamente esas armas pueden demolerlas y extinguirlas. O sea, que nunca más te vuelvan a atacar, que nunca más se vuelvan a levantar en tu contra. Pero luego dice, y yo le doy gracias a Dios que en este lugar creo que no hay tantas personas con ansiedad, porque ya hay unos que están, pero bien en la paz de Cristo, están súper relajados y gloria a Dios por sus vidas. Pero para los que sí, los pensamientos te atacan en masa, como un ejército. No se pueden controlar. ¿Qué haces cuando te viene toda la bola de pensamientos? Arrodíllate, ora, pide por lo que necesitas, da gracias por lo que tienes, pero sigue el ataque. Y ahora, fíjate en esto, por favor. Se te viene, se fortalece ese ataque contra ti. ¿Qué haces tú? Por favor, reciban esto. Contraatacas. Contraatacas. Sí, contraatacas. Crees con todo tu corazón que las armas que Dios te ha dado son poderosas y todopoderosas en Él, y por eso las vas a usar. No vas a salir a ver al médico. No le vas a llamar a tu mejor amiga, a tu mejor amigo. Ni siquiera le vas a hablar al pastor, porque el pastor te va a decir lo que te estoy diciendo ahorita. Con su palabra y su espíritu, en el nombre de Jesucristo, así como lo estoy diciendo, vas a demoler la fortificación que se levanta en contra tuya. Te van a dejar solo. Pues mira, a lo mejor sí me van a dejar solo, pero la palabra de Dios dice que Él va a estar conmigo todos los días hasta el final de los tiempos. Uno, contraatacas, 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 cada ladrillo, cada idea. Si quieres, fíjate como si fuera un videojuego donde le vas dando a cada uno de esos ladrillos con la verdad. Va a llegar un punto en que esa muralla se va a empezar a caer. Se va a empezar a caer. Cuando se empiece a caer y te empieces a sentir mejor, no digas, ay, ya lo logré, ya me siento mejor. No, métete, contraataca, métete y persigue a esos pensamientos mentirosos, y ahora tú vas a tomarlos por presos de guerra. ¿Qué dice la palabra? Los vas a tomar cautivos. Esos pensamientos te quieren cautivar a ti, te quieren esclavizar a ti. No, ahora tú vas a ir tras ellos. Se van a empezar a caer, te vas a sentir mejor. No te quedes ahí. Ve por ellos, tómalos cautivos y les dices, ahora ustedes, pensamientos fatalistas de catástrofe, no así, sino lo que estás pensando, lo que te llega como voz ahí, lo agarras y le dices, te voy a llevar cautivo a los pies de Cristo, a la obediencia a Cristo, cautivos bajo el señorío del Señor.
¿Cuánto tiempo vas a hacer eso? ¿Hasta que qué? Hasta que mira lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa qué? Toda esa bola de ideas mentirosas, todo ese entendimiento equivocado sobre ti, sobre tu estima, sobre tu realidad, sobre las personas que te rodean. ¿Sí? Porque habrá personas que efectivamente estén en contra tuya, pero a pesar de todo eso, la paz de Dios que va a rebasar el entendimiento, me van a atacar, me van a despedir, pero Señor, estoy en tus manos. Sobrepasa el entendimiento, mira lo que dice ahí, guardará tu corazón, tus riñones, tus intestinos, tus entrañas, pero también va a guardar. Ahí ya están controlados los pensamientos. Ahí ya están sujetados, regidos, corregidos al poder del Espíritu Santo y al poder de la verdad del Espíritu Santo. Y el sello es Cristo Jesús. ¿Quién va a abrir eso nuevamente? ¿Quién va a abrir eso nuevamente? Tú decides si vas con el médico, si buscas la pastilla, si buscas los remedios emocionales, los remedios intelectuales, o eres libre por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Hoy puedes ser libre del orgullo y puedes ser completamente libre de la ansiedad. ¿Quién está aquí hoy en este momento? ¿Quién está? ¿Estás listo? ¿Lo hacemos? ¿Sí? Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros en este día.